One, two, one, two, three, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la segunda edición de Factotum Literatura y Sociedad. El día de hoy tenemos como invitado a Jesús Arenas Lara. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, Gabo. Muchas gracias por invitarme a esta iniciativa. Me parece muy oportuna en el sentido de que al inicio se puede expresar uno con cierta libertad, ¿no? Sí, de hecho, esta es la idea. De hecho, después de nuestro primer programa con el doctor Juan Carlos Andrade, muchos amigos me dijeron que interviniera más. Y sí, me puse a ver el programa y me faltó intervenir más. Y yo llegué a la conclusión de que todo estuvo bien. Las preguntas estuvieron bien, estuvieron interesantes. El doctor, pues, siempre genial, ¿no? Pero no fue un podcast, fue una entrevista, ¿no? Entonces, todo estuvo bien si hubiera sido una entrevista, pero como tal no fue un podcast. Entonces la idea que de aquí en adelante pues sean charlas más fluidas, no es un debate, no es una entrevista, no tenemos aquí a los invitados para ponerlos a prueba, ni mucho menos, sino al contrario, que nos puedan aportar todo lo que puedan, y que yo sé que todos los invitados que vamos a tener aquí nos van a poder aportar algo y también aprender algo de ellos. Jesús, cuéntanos más o menos qué has hecho, a qué te has dedicado, qué estudiaste. Sí, bueno, antes quisiera compartir contigo de que me gusta más lo informal, ¿no? Y creo que por ahí va la idea del podcast. Y también en el sentido de, pues, puede haber retroalimentación, discusión, intervención, aquí todo parejo. Y me parece muy oportuno en el sentido de que cada quien tiene su escuela, ¿no? Que puede darse algo interesante ahorita en la discusión. Y bueno, ya retomando, soy normalista con especialidad en historia, y la mayor parte de mi actividad ha girado en torno a la docencia. Cometí la locura de en algún momento renunciar, ¿no? A la docencia en el nivel medio superior, porque sentía que me faltaba. Me comentaste que fuiste maestro de secundaria. Sí, un tiempo. 2 años, y después 2 años director y maestro de media superior en comunidad rural. Ajá. Oye, ¿qué tal la experiencia en comunidad rural? O sea, ¿sí fue muy diferente o cómo es? Fíjate que desde la normal como que te preparan en el sentido de que pues vas a hacer jornadas de observación y de práctica, entonces tienes contacto con diferentes comunidades y contextos. No fue en ese sentido tan impactante, ¿no? Pero ya estando, trabajando en práctica, viviendo ahí, sí, de alguna manera el contexto y la comunidad, por decirlo de alguna manera, te absorbe. Sí. Eres parte de, ¿no? Y es bonito, fíjate, pero sentía que algo me faltaba, ¿no? Ahora te puedo decir que sigo siendo docente, pero siento que ya tengo de alguna manera un poquito más de como de visión. No sé si te contó la cuestión de la universidad, con la cuestión de la experiencia. Me gusta el nivel de universidad. Es como si nunca hubiera salido de la universidad. Uh-huh. Y creo que es algo que se valora, ¿no? Que puedes discutir con los estudiantes, que los estudiantes no sé si lo logre, te encaren, te enfrenten, te cuestionen. Pues es padre, ¿no? Creo que lo más difícil es como que romper con esa forma quizás autoritaria. Uh-huh. De hecho, yo tuve un amigo hablando sobre la educación rural. Tuve un amigo que trabajó en CONAFE, y pues es este rollo de que los mandan a comunidades de la sierra. Él lo mandaron a la Sierra Negra,
Y sí, o sea, totalmente absorbido por la comunidad. Era querido, era respetado. O sea, él no le hacía falta comida, no le hacía falta nada, ¿no? Y y por ese lado creo que es una experiencia que sí marca, ¿no? O sea, más allá como de que sea un trabajo o de la experiencia laboral, es una experiencia, yo creo que en cierto sentido como espiritual, ¿no? Sí, algo así. Fíjate que también pues, para ser sinceros, hay muchos vicios, mucha burocratización también en la educación, que muchas veces descuidas la parte como concreta del trabajo. ¿A qué me refiero con concreta? La parte que tiene sentido de dar clases, ¿no? Ujú. La convivencia, el puro interés por aprender, ¿no? Que muchas veces queda desplazado por entrégame calificaciones. Quiero el resultado, no quiero deserción, ¿no? Pero es esta idea como de entrar a la lógica del rendimiento, educar para el rendimiento, ¿no? Y ahí, ahorita ya cambiaron el término, ¿no? Pero estaba presente educar para competencias. Exacto. O sea, y yo no le entendía o no le veía mucho sentido a eso. Y creo que más que educar para las competencias, deberíamos hacer algo así como una educación concreta, ¿no? Retomo este concepto de concreto en una decisión del carácter dual del trabajo, ¿no? Trabajo concreto y trabajo abstracto. Trabajo concreto, lo que disfrutas. Trabajo abstracto, cuando te enajenas de tu trabajo, cuando te desapartan de tu trabajo, ¿no? Y me parece que en ese sentido la educación también tiene un poco de trabajo abstracto, ¿no? No sé si obligan, porque sí hay buenos maestros que se resisten, ¿no? A ser abstraídos y le ven significado a su labor cotidiana, ¿no? Entonces esa parte sí, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Convivir con los estudiantes, con la comunidad. No es perfecto, ¿no? Pero siempre hay que tener presente eso. Oye, ¿cómo es esta otra parte de que no eres tan viejo, güey? O sea, ¿cuántos años tienes, güey? ¿Como 30? 32. Está, güey. ¿Y cómo es esta parte de darles clases a gente casi de tu misma edad? Sí. ¿Cómo llevas esto? No sé, pues ni tan de mi edad, ¿no? Sí les llevo como una década, más o menos. Y otra de las experiencias bonitas que tuve en algún momento fue dar clases en posgrado igual, en maestría. Y ahí, pues los maestros ya tienen años de servicio, sí. Algunos, ¿no? Y es bonito y desafiante. Sí. ¿Cómo le vas a dar clases a alguien que tiene más experiencia que tú? ¿No? Porque la experiencia cuenta igual mucho. Sí. Quizás se ha dejado un poco de lado en la cuestión académica, por eso que llaman la tecnología de la escritura, ¿no? A hablar que tu sustento teórico esté respaldado por un autor y dejar al lado lo que vives, ¿no? Y me parece que esto de que sea más chico o sea más grande o estemos ahí como con ciertas particularidades, pues es enriquecedor, ¿no? Uh-huh. Es como lo que sí me gusta, fíjate. Que muchas veces es un prejuicio, ¿no? O sea, se tiene como prejuicio que la gente joven realmente no tenga experiencia, ¿no? Y me imagino que fue como difícil este choque con las personas de maestría, que muchos a lo mejor ya tenían trabajos, que ya tenían mucha experiencia, y que llegues tú, o sea, sí está bien cabrón. Pues, parte. De hecho, recuerdo que ahorita no me pongo nervioso en las clases de licenciatura. Las disfruto mucho. La vez que yo recuerdo que me puse nervioso fue la primera vez que iba a dar una clase de maestría. ¿Cómo fue tu primera clase de maestría, güey? No, para empezar, más allá de la conceptualización y de explicar cómo di la clase, creo que el reto fue demostrarles que algo puedo, ¿no? Aportar. O sea, y eso conllevaba controlar los nervios, güey, sí. Tu imagen.
tu Sí, volumen sí, sí, de sí. voz, o sea, todo, ¿no? Sí, no, y tuve dificultades al inicio, pero fíjate que poco a poco como que me fui desenvolviendo, me Ajá. fui soltando. Yo creo que es el empujón, ¿no? Nada más estar ahí, empujar, soltarte. Un poco la esencia te ayuda. Yo Sí, siento también que a mí me gusta como que sí. el, el- Digo, ya lo haces el consenso, al calor ¿no? de unas chelas, porque no lo Ya, puedes hacer en un salón de clases, ¿no? exactamente. Y de hecho, trataba de ser provocador, ¿no? Era como lo que me gustaba y me gusta Eso todavía. muchas veces como que detona la conversación, ¿no? Sí, porque pues, varios lo han sustentado. Por ejemplo, Michel Onfray, en su antimanual de filosofía, dicen hay que retomar a los filósofos provocadores, no a los de academia, no a los que hablan abstractamente, Ajá. los que hablan de metafísica, los que hablan de fenomenología. ¿Qué diablos es para nosotros eso, no? Digo, no es que menosprecie el sistema filosófico, ¿no? Ni la lógica ni demás, sino se refiere que también que hay que partir de la experiencia, del dolor, de la angustia, Sí, ¿no? de la De pasión muchas cosas veces, ¿no? reales. Entonces, trataba de hacer un poco eso, ¿no? Y que de hecho, Onfray lo recupera de incluso de filósofos como Sócrates, ¿no? O sea, la mayéutica, Sí, que es el amor. Decía que no sabía nada, pero si sabía, nada más te provocaba, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, trato de hacer eso, obviamente no a ese nivel, pero pues yo siempre he dicho, a pesar de que seamos principiantes, podemos atrevernos a dialogar y a enfrentar a los muertos, ¿no? Sí. Oye, mm, cambiando un poco de tema, mucha gente no lo sabe, pero fuimos compañeros de licenciatura. Vamos, estudiamos ciencias políticas. En ciencias políticas son muy pocos los alumnos que se han titulado con tesis. Incluso yo no hice tesis. La neta me han preguntado, oye, ¿por qué no hiciste tesis? Sí, la neta, porque no quise. O sea, yo podría dar muchos pretextos de decir que las presiones económicas, de que la presión por trabajar, por obtener el título, pero la neta, cuando quieres hacer algo, Lo no hay haces. pretextos, lo haces. Y yo simplemente, la neta, no quise porque siento que me cuesta mucho trabajo, güey, escribir, perdón, cosas científicas. Y la neta, tú eres uno de los pocos que se tituló con tesis, güey. Creo que hay como, bueno, hasta donde yo me quedé, como 5 o 6 alumnos. Más o menos igual. Bueno, yo conozco la de Ambrosio, la de Hassan, Ajá. eh, una chica, Quijano, apenas. Ella hizo su tesis antes que yo. Jessica, ¿no? Jessica Quijano, análisis comparado sobre modelos educativos, o más bien políticas educativas en diferentes países. Y de ahí, sí, como otros 3 o 4. Sí, que hay conozco. pocas tesis de ciencias políticas acá en Tehuacán. Y tú eres uno de ellos, güey. De hecho, Sí, pero apenas porque ya nos habíamos estado reuniendo en algunas ocasiones. La Yucho me pasó su tesis. La estuve leyendo, la neta no la terminé. Hace rato le comentaba que me quedé como a la mitad. Pero está interesante, güey. Cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo fue este proceso de escribir la tesis, güey? Este, ¿Ya trabajabas? ¿Te apoyaron tus papás? O sea, porque muchas veces como que el obstáculo con el que se topa uno de frente, pues son las cuestiones económicas, ¿no? Que realmente pues ya estás en lo último de licenciatura y si no previste tu forma de titularte, pues es como que te ganan las prisas y tienes que empezar a chambear y pues la tesis ya te titulas por promedio, ¿no? Para va rápido. rápido. Para rápido. Okay. ¿Y cómo fue tu proceso de escribir la tesis? Pues sí, bueno, tenía la espinita, tenía que hacerlo. Si no, no iba a estar en paz. De hecho, estudiar otra vez la licenciatura, dejar un trabajo, digamos, más o menos estable y que no hiciera tesis era así como de, ¿para qué? ¿No? Ah, es que es eso también. O sea, ciencias políticas fue tu segunda licenciatura. Sí. Yo creo que es lo mejor, no, lo mejor que yo he hecho. No digo que sea magistral, no lo es,
Solo es lo mejor que yo he hecho hasta el momento. Y un poco empezó no desde la licenciatura, sino la idea empezó desde que estaba estudiando la normal. De hecho, Andrade, que es tu maestro y mi maestro, nos recomendaba algunos libros, ¿no? De filosofía de la historia, de Walter Benjamin, algunos otros como Carlos Antonio Aguirre Rojas, ¿no? Antimanual del mal historiador. Y yo ahí empecé como a buscar por mi parte, ¿no? Me tocó que cuando me gradué de la normal, voy a decirlo abiertamente, ¿no? Pues pensaba, voy a tener plaza. Y llega la reforma, la de 2013, Peña Nieto, y va para atrás tu plaza. Oye, entonces ya ahí te hubieras quedado. Si hubieras tenido Sí, tu plaza, muy probablemente ahí te hubieras quedado. no, porque hubo una ocasión que tuve plaza como un mes, renuncié a ella, porque mi sueño, literalmente era una idea así media pendeja, ¿no? Mi sueño era ser universitario. Entonces renuncio, me meto a la UAP. Pero con la cuestión de la tesis, Ajá. pues empecé a leer algunas lecturas de pensadores críticos y empecé a encontrar un conflicto, que dentro del pensamiento crítico había contradicciones, paradojas y posturas bien distantes. Ujú. Y eso fue lo que me atrapó. Porque por un lado está Antonio Aguirre Rojas, que dice: la obligación de todos los movimientos antisistémicos y subalternos es la de derrocar el Estado. Y no lo dice de una manera abstracta, lo dice de una manera anarquista, directa, Contundente. contundente. Y por el otro lado, yo creía que eran críticos, ahora ya me mantengo más escéptico. Ujú. Pero cuando estaba gobernando la derecha en México, pues había escritores como Paco Ignacio Taibo, Sí. ¿no? Como Pedro Salmerón, como Dussel, ¿no? Sí. Que decían, por ejemplo, Dussel se le identifica mucho con una vertiente del pensamiento crítico, ¿no? Más de colonial, pero se le identifica. Y entonces yo encontraba ahí cómo hay escritores que son críticos y hablan en contra del Estado, y hay también intelectuales críticos que dicen, no, la única vía es la institucional, ¿no? La revolución hay que pensarla, pero no ahorita, a largo plazo. Ujú. Ahorita necesitamos cosas factibles. De hecho, Dussel dice que hay que transformar las instituciones, ¿no? Sí, no soy experto en Dussel ni en teoría de colonial, pero habla mucho de las potestas, ¿no? El poder soberano comunitario, Ajá. que si no se institucionaliza, queda como estéril. Hay que institucionalizar esa potestad, la potencia. Ujú. Y él toma como ejemplo, si mal no recuerdo, en sus 20 tesis de política, la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Ujú. ¿Cómo institucionalizas las potestas? Pues, anexas otros dos poderes, ¿no? Uno de tantos modelos que tiene, el poder ciudadano y electoral, y entonces esos dos fiscalizan a los tres que conocemos. Es una propuesta. Pero a mí yo me mantengo todavía un poco escéptico, ¿no? Pero- Sobre todo en este gobierno. Cuéntanos cuál es el tema de tu tesis para que podamos Le entender un entremos. poco más. Pues eso, la paradoja. ¿Cómo a Las nosotros nos afecta? O sea, nosotros estamos desesperados por salir de este mundo caótico. Creemos, me parece a mí, en el imaginario, que la cuestión del pensamiento crítico de primera imagen nos podría dar una solución, pero me encuentro con que no. Que no hay una solución ahí en ese pensamiento, contrario a lo que se nos ha enseñado, ¿no? La cuestión de liberales contra conservadores, positivistas contra críticos, no, dentro del pensamiento crítico hay también un debate que está inconcluso y que yo creo que va a seguir para el próximo siglo. El problema de eso es que la gente común, Ujú. que nos encontramos tratando de transformar esa realidad, pues nos encontramos, ok, sí, pensamiento crítico, pero ¿cuál? Y es un poco como navegar en todos esos debates desde Hegel hasta la contemporaneidad. Que de hecho en la primera parte de tu tesis, a mí se me hace que
que tu tesis es como bien pedagógica, güey. O sea, serviría mucho, güey, que la editaras, güey. Que la publicaras, porque sí sirve como, yo me imagino que como para un estudiante, que como para adentrarnos, güey, a todo este rollo. Y no sé si entendí bien, güey, la primera parte de la tesis, que es como que planteas la diferencia entre Hegel y Marx. Mientras que Hegel, por su lado, dice que hay un final de la historia que se va a concretar cuando haya un reconocimiento del otro o de la otra edad y que podamos llegar a instaurar un estado armónico, ¿no? Que después pasará a ser un estado ético. Mientras Hegel dice eso, Marx dice que no hay un final de la historia, que es un proceso cambio, es un proceso constante de lucha, ¿no? La lucha de clases y todo. Que después saldría Duyanevskaya a desarrollar el concepto de la revolución permanente, ¿no? Otra cosa que dice Hegel, por ejemplo, en Hegel encontramos elementos claros para la formación de un Estado también, mientras que en Marx no hay elementos claros ni contundentes para la formación del Estado. Y básicamente la diferencia entre la dialéctica de Hegel y de Marx es que para Hegel la posición de la sociedad civil frente al Estado es un conjunto, o sea, no hay división, o sea, son uno mismo, ¿no? Tanto la sociedad civil como el Estado son uno mismo. La totalidad. Mientras que para Marx sí hay una división. Sí. Y esa posición de la sociedad civil frente al Estado tiene que ser la de crear un partido político para tomar el poder estatal. O sea, básicamente, muy básicamente, muy resumidamente, esas son como que las principales diferencias entre uno y otro, ¿no? Más o menos. Sí, de hecho la idea del fin de la historia se ha interpretado de maneras muy diversas, ¿no? La más difundida me parece que es la de Fukuyama, donde trata de decir que el libre mercado logró solucionar de alguna manera ese conflicto entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? Llegamos al fin de la historia, se acabaron los problemas. En Hegel sí lo dice, pero no creo que sea la tesis de Fukuyama. Creo que hay varios Hegel, ¿no? De hecho, distingues en tu tesis el Hegel joven, del Hegel viejo, algo así. El Hegel joven que cree que la filosofía debe ser accesible para todos. El Hegel maduro, que se empieza a notar en la fenomenología del espíritu y dice, no, la filosofía es un acto racional. Si es un acto racional, tiene que tener cierto rigor, cierto sistema, entre tantas cosas, ¿no? Otra es la cuestión de que ¿qué es el reconocimiento para Hegel? ¿No? Y hay varios puntos de vista. Están desde los hegelianos antiinstitucionales, Ajá. que se apoyan con Hegel joven, hasta los que dicen eso no es Hegel. O sea, Hegel hay que entenderlo de manera completa con la filosofía del derecho, con la ciencia de la lógica, con su filosofía sistemática, en la que nada escapa de la institución, ¿no? De hecho, su modelo, de acuerdo con un libro de Carlos Tenorio, Hegel actual, La paciencia de lo negativo, él dice lo que buscaba Hegel precisamente era lo institucional, la identidad, ¿no? Armonizar, crear el gran estado prusiano, la monarquía constitucional, ¿no? Es el momento positivo de Hegel. El momento negativo, la revolución. Y me parece que Marx entonces estaría trabajando en el momento negativo. Sí. Y quien profundiza más en el momento negativo, digo, Hegel lo pone, ¿no? Pero me parece que es adorno. Y me empieza a traer ahí, es lo que más me seduce, el momento negativo. En ese sentido, abiertamente no sería hegeliano, porque y es una contradicción porque soy politólogo, ¿no? Entonces los politólogos, la administración pública, la cuestión positiva. Sí, o sea, necesariamente tendrías que llegar a un estado. Exactamente, para solucionar todos los conflictos que existen en la sociedad civil, en la totalidad, ¿no?
Y no sé, ahí ando como un poco esquizofrénico, ¿no? Entre la parte de la formación y la parte de la no identidad, pero básicamente es eso, ¿no? Trato de enfocarme en el momento negativo, pero sí hay momentos positivos, ¿no? Por ejemplo, la institución es positiva. Iba a decir que Dussel dice que hay que superar la dialéctica, entonces propone la analéctica, Ah, sí. pero no sé quién soy yo para criticar a Dussel, ¿no? Pero me parece que Dussel es dialéctico y está grave lo que estoy diciendo, pero ¿por qué lo digo? Porque es institucional. Tiene un modelo de democracia representativa, de democracia, de una articulación entre la democracia representativa y la democracia directa. No, y tú lo dices en la tesis. O sea, al momento de que Dussel propone este concepto de la analéctica, está negando a Hegel. Y negando a Hegel ya lo está validando, ¿no? O sea, Sí. está bien cabrón este pedo. Es como una teoría que no tiene forma de evadirse. sí, ¿no? Me recuerda mucho a la teoría a la ley del hierro de la oligarquía de Robert Michels. Esta cuestión de que cualquier organización supone una burocracia y que a final de cuentas cualquier organización, por pequeña o grande que sea, va a estar manejada por una oligarquía, ¿no? Y ningún tipo de organización se escapa a esa ley del hierro. Algo así se me viene a la mente. Sí, la neta está bien chido. Sí, de hecho, un poco trato de navegar en esas contradicciones, ¿no? Y trato de poner de alguna manera manera intencional, provocativa, ¿no? El dedo en la llaga. Nicolás fue uno de mis asesores Metodológicos, ¿no? metodológicos de tesis. Y pues tú sabes que él es dusseliano, Sí. filosofía de la liberación, de colonial. Pero en el fondo, como dices tú, la teoría es estatalista. Y yo en este sentido recuerdo mucho a Holloway. A ver, no podemos buscar camino, la solución a esta catástrofe por la vía institucional. La naturaleza del Estado, lo que dices tú, relacionándolo con Mitchell, es la opresión, es la exclusión, Sí, es la dominación. la dominación. Y hay un enemigo que aquí igual no nos gusta mucho a los politólogos, ¿no? Un enemigo mayor que el Estado. Y aquí, un poquito a manera de provocación, ¿no? El capital. ¿Y por qué los postestructuralistas hablan de biopolítica y demás? Oye, que esa es otra pedrada que nos tiraste ahí en tu tesis, ¿no? Cuando dices que los jóvenes leían a los postestructuralistas para sentirse acá bien cool y alternativos, pero algo así, ¿no? Algo así. Sí, también. Y sí lo sabe, digo, sí lo sabe. No profundicé en eso, ¿no? Pero sí, mira, hasta yo le doy a los chavos a leer a Foucault, ¿no? Para entender la cuestión de las instituciones disciplinarias, las instituciones de la vigilancia, ¿no? Las micro resistencias y las microdominaciones en los microespacios, ¿no? Pero básicamente hago esa pedrada, no. Sí, un poco es como la indirecta, pero también lo hago porque es que siento que en Foucault no hay una teoría de la emancipación, ¿no? No, hay muy buen análisis de la dominación, de la disciplina, pero no hay una propuesta. Y también un poco eso lo siguen otros autores como Cornelius Castoriadis, ¿no? Lo instituyente, lo instituido, lo constituyente, lo constituido. Y hablan de una cuestión como que no se necesita una intervención. De hecho, Foucault, Castoriadis critican a eso que se conoció como el socialismo real, ¿no? ¿Por qué lo critican? Porque el socialismo devino en autoritarismo y demás, ¿no? Entonces dice, las sociedades se están transformando a sí mismas si no necesitan de un emancipador, de un liberador, de un revolucionario. Y sí,
estoy en cierta parte de acuerdo con los estructuralistas, pero también es como, en su sentido profundo y peligroso, ese mismo argumento puede servir como para, si la sociedad tiene vida propia, ¿dónde está mi papel? No intervengo, ¿no? Que puede ser que tu lucha sea insignificante, pero aporta. Y de hecho voy a retomar ahí desde los propios biopolíticos como Foucault y Agamben retoman al propio Walter Benjamin, citan mucho a Walter Benjamin, y Walter Benjamin decía: hay mesianismos arrogantes y mesianismos patéticos, ¿no? Y quizás la posibilidad de cambio esté en los mesianismos patéticos. Entonces, pero ya está ahí como metiendo la semilla, la espinita. De hecho, Foucault se contradice al momento en el que él dice: el hombre está muerto, ¿no? Entonces estamos sujetos a la estructura. Y en el mayo del 68 francés se le ve en las calles con un megáfono en la mano, protestando, y los estudiantes le dicen: bueno, no, que el hombre estaba muerto. Entonces, ¿qué hace Foucault manifestándose en las calles, ¿no? En las protestas. ¿Qué hace Foucault con un altavoz en la mano? Sí, con Sartre, ¿no? Sí, con Simone de Beauvoir también. Sí. Con Gilles Deleuze. Esa parte de Foucault sí me gusta. Porque se está... Quizás, ¿sabes cuál es el problema? Bueno, no problema, ¿no? Yo siento, no sé, que Foucault en la militancia era radical, pero quizás en el plano teórico... sí, es una teoría bastante elaborada, la verdad, ¿no? Sí. Pero no tenía como que... No te incitaba. Punch. Ándale. Y yo estoy peleado con eso. No estoy peleado con la parte de la militancia de su vida, no. Al contrario, ¿no? Creo que su obra, e incluso si hacemos una crítica ad hominem, desde su propia vida, posibilitó el cambio de muchas estructuras, sí. Por ejemplo, heterosexuales. Sí, claro. De la familia. Entonces, quizás la teoría, bueno, que en sus obras también, ¿no? O sea, en las últimas, refleja esa condición personal. Ya se ve más elaborado eso. Sí. A lo mejor porque estoy pensando en nada más en la obra de Vigilar y Castigar, o la microfísica del poder. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no, pero tiene buenos escritos, ¿no? Me gusta su categoría de los anormales. Básicamente yo la considero revolucionario, ¿no? Y hacía preguntas interesantes. ¿Qué es un anormal? ¿Quién lo define? Es una invención de la edad moderna. De la época, ¿no? De cada época tiene sus anormales. Y después de eso hay que normalizarlo, ¿no? Y ahí vienen los mecanismos de control. Sí. Pero dice, la posibilidad, no, él no maneja la palabra posibilidad, ¿no? Pero da a entender que para evitar la totalización, o quienes evitan la totalización en esas relaciones de poder, son los anormales, el loco. Y si pensamos en la escuela, estoy imaginando a un niño que no obedece la bandera, que se sale de la fila, sí. ¿no? Un sentido institucional totalizante es un anormal, pero él posibilita precisamente este niño lo diferente. Sí. Y a la vez valida también lo normal, ¿no? O sea, un juego ahí dialéctico. No, ¿sabes qué? Lo que me gusta de lo que estamos haciendo ahorita, que en internet está de moda este tema de la dialéctica. Lo he visto principalmente con estos, ¿cómo se podría decir? Podcasters. Que de hecho, haciendo un paréntesis, cuando me empezaron a criticar mis amigos del primer programa, me metí a ver qué significaba podcast. Y me encontré con que viene de dos palabras. De iPod, o sea, pod es de iPod, de este aparatito con el que se escuchaba música antes de que saliera el iPhone, que fue muy popular. Y viene la otra palabra de broadcast, o sea, de transmisión. Entonces era una transmisión de radio que la grababas en el iPod, la guardabas en el iPod y la escuchabas después, aunque ya atemporal, vaya. Entonces de ahí viene la palabra podcast. Yo no sabía. Entonces,
Lo que me gusta de lo que estamos haciendo ahorita, sí, porque cuates como Diego Rusarín, principalmente él, en menor medida este cuate, el Roberto Martínez también, nos están hablando de dialéctica, pero se están quedando en algo que tú mencionas en la tesis. Nos están quedando con esta versión reduccionista de la dialéctica, que se resume en la tríada de tesis, antítesis y síntesis. Sí, que O de sea, hecho es la versión que ellos están difundiendo. eso no es hegeliano, es kantiano. Sí, Tesis, antítesis, síntesis. síntesis. En Hegel sería algo así como la negación de la negación de la negación. Y vosotros es como, ¿qué diablos es la negación de la negación de la negación? ¿No? Pero para llegar al estado. Exactamente, es un momento constante de confrontación. Ujú. Podemos entenderlo así. No hay síntesis. La síntesis es coagulación del proceso de renovación. Es la parte estática. La dialéctica no puede entenderse como estático, como una conclusión, Ujú. sino como un constante movimiento. Ándale. Entonces, por eso negación, la negación constante. ¿No? Sí, o sea, es como, o sea, yo creo que está bien como para introducirte estos temas, o sea, porque esos cuates son muy populares. Entonces, yo creo que está bien, en alguien van a sembrar como que esta semillita, como que esta espinita de ponernos a investigar realmente qué es la dialéctica. Que es, Sí. que es como lo que tú dices, o sea, es para Hegel es un proceso constante de negación, de la negación, de la negación, hasta llegar al Estado. Pero con Marx es la negación, de la negación, de la negación, de la negación, infinitamente, ¿no? Sí, que de hecho, sí, o sea, Hegel está pensando en llegar a un momento positivo, Uh-huh. o sea, al estado de armonía, ¿no? A través de un proceso, esto de la negación, de la negación, de la negación, como lo interpreto yo, se puede ver como un momento de subjetividad, un momento de intersubjetividad, un momento en que se pasa de un estado moral y de moralidad, de un estado de eticidad, ¿no? Junto con los procesos históricos y religiosos incluso, hablando de la época. Oye, ¿no? está chido cuando Hegel mete estos conceptos religiosos, ¿no? Que dice que el Estado es como si fuera Dios y la sociedad civil es el espíritu, ¿no? Está- La totalidad. Ajá. Sí. Es que se necesita comprender precisamente. No, es. Como yo lo veo, Hegel era un genio. ¿no? Acabar Imagínate pronto. para hablar de la totalidad y del conflicto de la totalidad. Sí, yo a lo mucho que puedo hacer es nada más hacer una interpretación, ¿no? Y quizás y ahí mi pecado y el de la tesis, ¿no? Sí, he tratado de leer a Hegel de manera directa, pero Hegel es pesado, es complejo. ¿Qué opté yo por la premura del tiempo? Hacer una interpretación de ciertos hegelianos para tratar de consolidar ahí un modelo, ¿no? Y las posturas radicales entre los hegelianos, ¿no? Por ejemplo, Richard Gong y John Holloway dicen, no, aquí lo que hay que recuperar de Hegel es el momento de la no identidad, el momento negativo, que es más adorniano, ¿no? Ujú. Pero no, aquí el momento es el de la revolución, dicen ellos, el Hegel de la revolución, versus un Hegel más completo, bien trabajado, seriamente, por un politólogo de la UAM como Gerardo Aulos Tenorio, que sí lo escribe, digamos que de manera objetiva, ¿no? Y entonces también trato de hacer eso. Digamos que la tesis, tú hablabas de una cuestión sintética, mi tesis sí peca de sintética, porque fíjate que hay 2 tomos que se llaman No para siempre, que sacó la UAM, y se llama No para siempre, introducción, algo así como introducción al pensamiento de la escuela de Frankfurt. Y son como 2 tomos de 600 páginas. Es la cada uno. introducción, Y esta ¿no? es la introducción. Y la mía ha de ser como por eso te digo, es súper sintético, ¿no? Sí. Es la introducción de la introducción de la introducción. Yo creo, sí hay pecado ahí. No, pero yo creo que es pertinente hablar de esto, porque como te decía yo, o sea, yo siento que se está fetichizando la misma dialéctica con tipos como estos cuates. O sea, ellos los escuchas y ellos dicen, para mí la dialéctica es
Por ejemplo, no sé si tú creas que es posible llevar la dialéctica a mi vida diaria. Y ellos básicamente están diciendo, si hoy me compré un café de Starbucks y ya no me gustó, mañana hago un ejercicio de negación y ahora me voy a comprar un café de la cafetería Punta del Cielo, ¿no? Creo que es muy popular ahí en Puebla. Y para ellos ahí ya está hoy un proceso de negación. O sea, ya está ahí la dialéctica fetichizada en un Sí. objeto de consumo, Sí, porque ¿no? Pero eso a final de cuentas acabaría validando a Marx, acabaría validando a Hegel, porque nada escapa al capitalismo, ni siquiera la misma dialéctica. no, yo creo que incluso el capitalismo se reafirma Sí. en esa supuesta negación o en esa negación aparente, ¿no? Porque no estás negando nada. Creo que quien trabaja mejor eso, saliendo un poco de la tesis, es Zizek. Decía, te compras un Starbucks, ¿no? Y tu café tiene una pequeña leyenda que dice que parte de las ganancias de este producto van destinadas a asociaciones no gubernamentales que erradican la pobreza, el hambre Sí. y demás, ¿no? Y entonces tú te compras tu Starbucks Y ya no y te dices, sientes estoy culpable, ¿no? haciendo mi obra del buen día, ¿no? Pero no, es una manera que encontró, digamos, el capital para reafirmarse en tu negación. Lo vemos desde ese punto de vista. Fíjate que quien está trabajando eso, este, quizás un poco a pesar, y es lo que debería replantearse algunas escuelas, y lo digo por pesar, ¿no? Quien está trabajando eso es Chulhan, está trabajando eso es Guille, pero tú eres lector de ellos y tú sabrás que ellos no, su método no es la dialéctica, de hecho están más influenciados siento yo que por Foucault. Y por el psicoanálisis, bueno, Ándale, Zizek, psicoanálisis, por parte del psicoanálisis. e incluso por la psiquiatría, en obras como de la sociedad del cansancio, Sí. o la psicopolítica. Pero sí, creo que sería bueno, como tú comentas, entonces hacer desde la dialéctica un análisis de estos fenómenos que están evidenciándose y que ahora les llaman incluso como capitalismos verdes, ¿no? Sí, es esta cuestión que dice Zizek del capitalismo con cara humana, ¿no? Incluso lo que tú mencionas, ¿no? Vemos un producto o el envase de un producto y dice, con este producto estás cuidando el medio ambiente. Y ya, te quita de una culpa, de un pesar. Y también esa cuestión que dice Gigi que está bien interesante ya para cerrar un poco el tema y luego leer comentarios, que ya tenemos varios comentarios. Esta cuestión que dice Gigi de ahora estamos llenos de contradicciones también en el mercado porque hay, por ejemplo, cerveza sin alcohol, chocolate sin grasas, hay sexo sin embarazarse, hay muchas cosas sin la esencia, ¿no? O sea, también yo creo que va por ahí. Nietzsche diría. ¿Dónde quedó lo dionisiaco, Sí, no? sí, exactamente. Incluso nos diría algo así como son individuos patéticos por no reivindicar, bueno, él no usa la palabra reivindicar, pero por no afirmar tu naturaleza, ¿no? Ujú. Que tampoco es como que te pongas una pedota, ¿no? Siento que Nietzsche atacaba o reivindicaba la cuestión de Dionisio como una crítica a la moral que reprimía Sí. precisamente pasiones más bajas. Que de hecho De alguna ahorita manera. quiero hablar de eso con Marcuse, que lo citas al final, bueno, casi la mitad de la tesis. Tenemos una pregunta de Ambrosio Linares. Bueno, antes un comentario de Gerardo Fong que dice más respeto para el profe. Postdata que saque las chelas, dice. Esto. Luego dice Ambrosio Linares. Si la educación fomenta mejores ciudadanos, ¿por qué México lleva mucho tiempo rezagado en cuestiones como cultura cívica o cultura política? ¿Por qué seguimos viendo escenas de rapiña en vehículos siniestrados, siendo que prácticamente toda la sociedad mexicana está alfabetizada, por mencionar un ejemplo? Pues mira, yo aquí me voy a contradecir un poco. Creo que ya no hay, es que
la tesis es antisistémica, pero lo pongo en corto, ¿no? Ya no hay secretarios de educación de la talla de Vasconcelos, o de Godet, o de Narciso Balsol, ¿no? ¿Qué te puedes esperar de un Emilio Chaupet, de un Moctezuma, ¿no? Y Nos dicen que si te puedes acercar un poco más al micrófono porque se está ok. escuchando Cortado. bajo. Bajo. Sí, ¿qué te puedes esperar? Ahora, yo estoy consciente, de hecho en la tesis lo digo, el problema no es el Estado, ¿no? El problema es el capital. Y entonces los proyectos educativos se vuelven el terreno ideológico para que el neocolonizado piense como el colonizador, que ni siquiera es nacional, es externo, ¿no? Entonces, al menos con Vasconcelos era contradictorio. Yo también tengo una crítica, de hecho en la tesis, a Vasconcelos, ¿no? Pero tenía un proyecto educativo social, algo que no veo ni en la 4T ni con Peña, que obedecían a los intereses externos, y eso puede explicar en gran medida la cuestión que dice Ambrosio, ¿no? Un mundo caótico. Es decir, vivimos, como dice María Yuren Teresa, en proyectos educativos de capitalismo dependiente, porque nuestro capitalismo, a diferencia de los otros capitalismos y el capitalismo de Latinoamérica, es que es dependiente, y ahí está PISA, todavía está pruebas Sí. de la OCDE, ¿no? Y no a necesidades específicas. Yo creo que tendríamos que partir, si no hay voluntad, de un poco, también es lo que me está llamando la atención ahorita, ¿no? Quiero trabajar en las contradicciones de las que somos parte como maestros, porque estamos reproduciendo sujetos para el rendimiento desde la educación, por cumplir estas pruebas y demás, ¿no? Entonces, sí, si no hay un secretario de educación, sí tendríamos que reformularnos nosotros. Sí, hay una responsabilidad, me parece. Tenemos otra pregunta de Ambrosio Linares que nos está bombardeando ahí pegando con tocho. Preguntas. Sí. Dice, en cuanto a la organización en una sociedad, siempre va a haber quienes sepan y quieran hacer las cosas. Y por el otro lado siempre estarán quienes ni siquiera están interesados en formar parte de la comunidad. ¿Consideran que es perjudicial o benéfico que haya mayor o menor interés de las personas en cuestiones políticas, salvo que sean épocas electorales, y los ciudadanos tomen parte solo porque quieran obtener algún beneficio? Voy a contestar, ni siquiera con autor de teoría crítica, César Cancino, en su libro El obsesionalismo mexicano, menciona que el abstencionismo incluso es una práctica democrática, ¿no? Yo no lo vería con mal ojo. Yo lo vería es que nuestras instituciones no se están representando. Los partidos políticos ya no tienen un vínculo con la sociedad, Sí. ¿no? Llevándolo más al extremo, no, porque César Cancino pues es politólogo institucional, universal. Entonces él diría, este abstencionismo serviría para que las instituciones se vean obligadas a renovarse, los partidos se vean obligados a renovarse, a perfeccionar la democracia, porque no hay democracia perfecta, ¿no? Hay un proceso de perfeccionamiento. Hay dos respuestas, esa sería una. La otra, ¿cómo podemos explicar esta indiferencia? Llevarlo al proceso más radical, y ahí está la tesis, una de dos: destruyes al Estado o empiezas a plantear una organización de tipo más comunitario, Sí. ¿no? Entonces, me parece que hay buenos teóricos, buenos analistas con posturas contundentes, ¿no? Y este es el problema, que todas son, todas te convencen, ¿no? Y entonces, como todas te convencen, dices, diablos, ¿qué hago, no? Entonces está la institucional, la artista y trabajo, ¿no? O trabajé. Sí. De hecho, mi tesis no llega a ninguna conclusión. Sí, de hecho. ¿Cómo llegar a una conclusión? Y serías hegeliano si llegaras a una conclusión. Exactamente. Pero eres más marxista entonces, ¿no?
o más adorniano. Pues me gusta la cuestión de no identidad de adorno porque soy profesor, pero soy algo más. Sí, No, no es como porque Bocho es así como la WAP, no, no. No hay que ser identitario, ¿no? Hay que partir de la no identidad. yo voy a responder también la pregunta porque también fue para mí. Y yo creo que desde el punto de vista institucional del árbitro electoral de nuestro país, yo creo que sí hay muchos, o han habido muchos avances en cuestiones técnicas, en cuestiones de candados, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de antifraude. Han habido muchos avances. Y de verdad muchos, o sea, gastamos mucho dinero en esos candados, en ese tipo de cosas. Pero siento que hay una deficiencia en la teoría. O sea, en el INE no hay sociólogos, en el INE no hay historiadores. A lo mejor sí los hay, pero están trabajando las cuestiones técnicas, están trabajando las cuestiones de fiscalización, están trabajando las cuestiones electorales como tal. Pero no hay un estudio, como por ejemplo lo que comentábamos con el Doc Andrade en el programa anterior. O sea, como que hace falta algo más. O sea, o sea, como lo mencionaba el Doc Andrade, están haciendo su chamba. Pero podría haber algo más, un estudio, desarrollar otras formas de participación política que, por ejemplo, incluyeran a estas asambleas comunitarias. O sea, que hubiera una innovación, algo más. O sea, desde mi punto de vista va por ahí también el asunto. Y valiente que lo digas, ¿no? Pues sí, no, digo, he trabajado ahí y me pareciera que lo más democrático de una institución que se dice ser democrática sería aceptar mi comentario. Entonces, no tengo ningún problema con decirlo. Sí, pues sí, fíjate que ese no es mi tema de dominio, ¿no? Medio lo rasco nada más, pero yo creo que, bueno, es que yo no veo quizás ya la posibilidad en lo institucional, ¿no? Ajá. Y esto es como el INE quedó corto, ¿no? Pero también el partido de izquierda. O sea, no hay proyecto, no hay reformas incluyentes en estas instituciones autónomas, ¿no? Sino nada más hay tecnócratas, yo creo que es la palabra, ¿no? Recuperando un poco a Weber, en el sentido de que, pues, como dices tú, ¿no? Hacen funcionar a la maquinaria. Sí. Pero no hay como ese vínculo, ¿no? Y aparte también, ¿sabes qué pasa muchas veces con el INE? Que está supeditado a lo que diga el tribunal, está supeditado a lo que dice la Constitución, está supeditado a las reformas. Pues ahí está el ejemplo de Margarita y del Bronco, ¿no? O sea, el INE ya había dictaminado. Y el tribunal lo echó para abajo. Y ahí la otra cuestión, ¿cómo es posible que candidaturas independientes como las de María Patricio de Jesús, Marichuy, sí, que tiene como el 97, 96 de firmas legítimas, no pasara, porque no alcanzó el mínimo de firmas que requería el INE, ¿no? Creo que el 0.03% de la lista nominal. O sea, ahí te das cuenta cuando la cuestión técnica no logra. Sí. No logra. Pues es legal, es técnico. Sí. Pero no logra, digamos, resolver esas arritmias sociales e históricas. Sí, no está plantada en un contexto real, sociopolítico real, realista, emergente, ¿no? Actual. Necesario. Sí. Tenemos otra pregunta de Faes Sorsal. Dice: maestro, excelente programa. Mi pregunta a partir de su tesis es: ¿cuál sería la postulación máxima de Hegel? Sí, qué pregunta. Sencilla la pregunta. No, una pregunta difícil de resolver. La postulación máxima. Postulación máxima. Que a mí se me ocurre, o sea, de manera determinista, que podría ser lo del estado ético, ¿no? O sea, es como... Sí, irracional. O sea, es
desde un punto de vista sistemático es solucionar todo este desmadre. Sí. Hablar de la totalidad no es fácil, ¿no? Me parece que podría, de manera muy sintética, ser una... que Hegel lo liga con cuestiones del ser, de la conciencia, de la autoconciencia, ¿no? Pero para llegar a esa... Fíjate que Hegel, al menos de manera teórica, logró armonizar el conflicto que tenían los contractualistas desde Locke a Hobbes, Sí. que nunca pudieron resolver la cuestión de la libertad individual, sí, con la cuestión de la sociedad civil y con el Estado, ni los contractualistas. Y Hegel, al menos de manera teórica, yo creo que era una de sus aspiraciones máximas, era resolver eso que quedó inconcluso, ¿no? Yo creo que podría ser una... Digo, no soy hegeliano, lo veo más desde la cuestión de la filosofía un poquito política, ¿no? Sí, para leer a Hegel está cabrón. Que también está bien chida esta parte de la tesis en la que hablas de John Locke y de Rousseau, que son como dos grandes vacas sagradas de los que estudiamos ciencias políticas, y que tú los desmientes y los tachas de hipócritas. ¿Por qué? Porque en sus tratados, en sus libros, por ejemplo, condenaban la esclavitud, pero en la vida real, por ejemplo, creo que Locke era miembro de la Real Sociedad Africana, algo así, y esta sociedad pues era la que manejaba a los esclavos. Sí. Entonces eso también fue revelador para mí, porque yo la neta no lo sabía. Sí, de hecho es una tesis de... Nos vuelven a decir que... De Susan Book-Morse. Gracias. Es una tesis de Susan Book-Morse, se llama... ¿Cómo se llamaba el libro? Perdón. Hegel, Haití. Creo que se llamaba Hegel, Haití. No recuerdo bien. Por ahí va, Hegel, Haití, la revolución. Y sí, de hecho, por ejemplo, Hegel, cuando habla del esclavo, habla no de manera metafórica, sino es un concepto real de la época. Sí, concreto. O sea, y en ese sentido se me hace más genuino Hegel, y que lo tachan a Hegel, fíjate que después lo van a tachar de fascista, ¿no? Por la cuestión del Estado, de la identidad, del momento positivo. Pero no, o sea, está bien que seas genio, ¿no? Pero ¿cómo vas a ver el futuro? Sí, ¿no? Más por esta cuestión del Estado. Y de hecho, a mí, ¿no? Estado. Yo veo más a Hegel, más que como... O sea, porque no es lo mismo totalidad a totalitarismo, ¿no? O sea, Hegel hablaba de la totalidad, pero no digamos, difundió el totalitarismo, ¿no? Todo lo contrario, estaba inspirado incluso en las revoluciones, dice Holloway, en la francesa, ¿no? Sí. Richard Wong. Hasta hay una parte del libro de Aulos Tenorio que también retoma esa parte, ¿no? También retoma la influencia que tuvo, por ejemplo, la toma de la Bastilla, en la obra de Hegel, ¿no? Y Susan Book-Morse todavía va más allá, haciendo una crítica a los decoloniales. Que ya ves que Hegel es egocéntrico y demás, ¿no? Pero incluso Susan Book-Morse dice no, y Hegel estuvo más influenciado por la revolución de Haití, ¿no? Esa revolución que luchó en contra de la colonia francesa. Y entonces ya iban, Susan Book-Morse lo que estaba diciendo sería como, si lo interpretamos, una crítica directa, frontal, a eso que llaman eurocentrismo, ¿no? Y que también, pues, por ejemplo, yo no lo entiendo, no, te digo, no es mi especialidad, pero por ejemplo, Marx habló de la explotación en Latinoamérica, lo mismo que Walter Benjamin. No entiendo el eurocentrismo, ¿no? Solo porque son alemanes. O sea, hasta se verían más eurocentristas los que los están tachando de eurocentristas. Sí, y es ¿no? que es peligroso. Es peligroso hacer una crítica por tu lugar de origen. Sí. ¿no? Porque eso sí es fascista. Sí, no, y devela mucho de lo que traes tú adentro, ¿no? Y tenemos otra pregunta ya para no quedarles mal a nuestros seguidores. Dice Jado, ¿es posible redireccionar a la sociedad fuera del Estado
pensando en esto de la abstinencia política como participación? Esa pregunta está muy buena y muy difícil. Hay ejemplos, ¿no? Los kurdos. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros pues, es el ZLN. Sí. ¿No? Yo creo que me llama mucho la atención ese movimiento. Que fíjate que no fue en el 94, ¿no? Ya desde aparecieron en el escenario político, digamos, oficial, en el 94, pero ya su génesis está desde antes. Y a mí me llama mucho la atención ese movimiento porque fíjate que se recrea constantemente. Hacen críticas al interior de ellos, ¿no? Gestionan la autonomía. El problema, me parece aquí, y es donde viene el debate, es en los contextos urbanos periféricos y urbanos céntricos o metrópolis, ¿no? Porque ahí la cuestión, y ahí tú sabes, ¿no? Como politólogo, la cuestión de la administración se empieza a complejizar. Sí. Y por lo tanto, donde debemos de pensar o donde se nos complica más pensar las grietas o donde tenemos más el reto es en nuestra realidad. Yo, es una de las pocas conclusiones a las que llego a la tesis, ¿no? En parte digo, que no son privilegiados, lo digo metafóricamente porque también su movimiento surgió de la necesidad, de la rabia, del dolor, de la urgencia, de la angustia, ¿no? Y pero nosotros tendríamos que estar pensando, entonces, ¿cómo diablos le hacemos acá? ¿No? Digo privilegiados porque pueden gozar de autonomía, ¿no? Los caracoles zapatistas. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece, ¿no? A eso me refiero con que son privilegiados. Pero, repito, ¿no? De un sinfín de dolor y demás. Problemas acá, ¿no? ¿Cómo pensamos la autonomía acá? Cuando estamos bien absorbidos, compras tu chela, ¿no? Compras tu agua. ¿Cómo pensarlo? Sí. A mí me parece que debemos de poner atención en esas manifestaciones de desobediencia porque son grietas. Y eso lo retomo de Holloway, agrietar el capitalismo. Él ya no está pensando como los movimientos del siglo XX, ¿no? Vamos a crear un partido obrero, vamos a tomar el poder, tomamos los medios de producción, cambiamos al mundo. Ya no sirvió. Tenemos que pensar en las grietas, dice Holloway, ¿no? ¿Cómo es una grieta? Tal capital, el muro, hay una grieta aquí, una grieta acá. ¿Qué pasaría, no? Y es un poco, es una locura, ¿no? Te tienes que abalanzar hacia la grieta, ¿no? Sí. Y ahí entra un poco la esperanza, la angustia, pero también viene en una pregunta filosófica, ¿no? Tenemos que pensar en eso porque lo que es real es que la humanidad se está exterminando. Ahora, y ahí, sí, es obvio, capitalismo, destrucción y demás, ¿no? Tomas dos posturas, esperanza o negación, ¿no? Ernst Bloch, todavía no. Hay que pensar el mundo después de la catástrofe, ¿no? O Adorno, ¿qué sentido tiene el mundo después de esto? Y Holloway me parece que de manera dialéctica lo describe muy bien. Sintetizándolo sería algo así como una esperanza negativa. Esperanza sin optimismo, una esperanza que nos empuje. Pero es de más que filosofía, más que sociología, ya parece filosofía, pero me parece que es necesario pensar en grietas, ¿no? Sí. Porque es un monstruo. Parece que al capital le llaman los zapatistas la hidra. Le cortas una cabeza y le nace otra, ¿no? Salen más, ¿no? Pero ¿qué nos queda? ¿Aceptarlo? Parece que no. Es un poco también como lo que dice Walter Benjamin, ¿no? Con esta cuestión de que el Mesías como que se va mostrando a través de los recovecos, de las imperfecciones del camino. Creo que también desde mi perspectiva va por ahí. Ya por último, Roberto Carlos Cornelio dice, no se escucha Prophet Jesus. Perdón.
Y bueno, ya para ir cerrando. Roberto, un saludo a Roberto. Roberto Carlos. Brillante. Tiene una tesis precisamente sobre la no identidad en la educación. Ahí está, estaría interesante. A ver cómo la va desarrollando. No, que nos venga a contar, que nos venga a platicar sobre la tesis. Sí, sí. De hecho, se metió en un dilema. Ajá. Yo no lo pude orientar de la manera adecuada, ¿no? Pero es que el tema es difícil. Sí, o sea, el no, tema y es extenso. Sí. Ya para ir cerrando, creo que ya llevamos un poquito más de una hora de programa. Digo que me quedé como a la mitad de la tesis, pero hay un capítulo que me llamó un montón la atención, que es cuando habla sobre Marcuse y sobre esta idea de las represiones de la sociedad. O sea, que básicamente lo que dice Marcuse es que después de la guerra en las sociedades capitalistas, el hombre vive cansado, vive reprimido, vive frustrado. Y eso a final de cuentas nos lleva, él lo lleva como que de la parte de lo sexual, ¿no? Pues es esta cuestión de que si llegas cansado de tu trabajo después de una jornada de 12 horas, pues ya no tienes ganas de nada. De nada. Vida sexual. Sí, no, ya no, de nada, ¿no? Y eso se convierte en deseo reprimido que vas a proyectar después, y es un círculo vicioso entre el individuo y lo social, porque la sociedad se reprime por la cuestión de la fábrica, pero al mismo tiempo el individuo está dentro de la sociedad y es como círculo, ¿no? Y busca nuevos placeres. Ante este estado represivo busca nuevos placeres y los encuentra, por ejemplo, en la misma fábrica, en el sonido. Y es lo que dice, ¿no? Con el sonido. Este ritmo, ¿no? De los martillos, este ritmo de las máquinas. Y eso es hasta cierto punto tenebroso porque el mismo capitalismo está fundado en lo represivo. Sí. ¿No? No, y aparte se me hace bien interesante porque a final de cuentas eso que reprimimos, y eso lo dices tú en la tesis, o sea, eso se acaba convirtiendo en fantasías sexuales, se acaban convirtiendo en tabús. Y yo le agregaría ahí también que de ahí el éxito de la pornografía en los momentos, en la modernidad, ¿no? O sea, de todo eso que acabamos reprimiendo lo vemos reflejado en la pornografía y de ahí es que sea tan atractiva en los últimos tiempos, ¿no? Pero también otra cuestión que quería tratar era esta cuestión del cálculo del gozo. Es lo que también mencionas. Y yo lo pondría en términos bien concretos, ¿no? Es esta cuestión de cuando estás en la peda, que ya estás centrado y todo, y te pones a pensar, ¿no? Tengo que chambear mañana. No, si me chingo otra cerveza, mañana voy a estar valiendo madres en el trabajo, y voy a llegar crudo, además voy a gastar dinero que a lo mejor me va a desbalancear económicamente durante toda la semana hasta que sea la quincena. Y pues mañana voy a llegar mal, ¿no? Entonces mejor para rendir, mejor en mi trabajo, mejor aquí ya la dejamos, o sabes qué, de plano mejor nada. Y me recuerda mucho una frase de Erich Fromm, que también va por ahí por la cuestión de la teoría crítica. Ese güey dice: en una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas son los medios a su disposición. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ni orgías, ni alcohol, ni droga? Por esta cuestión del rendimiento o de la sociedad del rendimiento. Que de hecho en la sociedad del rendimiento sería todo lo contrario, ¿no? Tienes que drogarte para seguir rindiendo. Por ejemplo, estrés, burnout, depresión. No te puedes permitir estar deprimido, no te puedes permitir estar estresado. Pero damos unas pastillas y órale, a chambear. Pero ya no sería tanto por esta cuestión del placer, ¿no? O sea, porque lo que dice Marcuse es el gozo, o sea, calculamos el gozo. Ya. Pero ya te entendí como que... O sea, ahí lo que estás diciendo igual es válido. La amnesia es lo que yo planteo y tú dices el cálculo del gozo. Del gozo, o sea, porque sí gozo, pero le calculo. O sea, ahorita a lo mejor después de que acabe este programa, a lo mejor nos aventamos otra chela y ya. Sí, porque mañana ambos trabajamos. Sí. O sea, va por ahí. Sí. Pues eso explica mucho por qué
tomamos el fin de semana, ¿no? Sí. Pero también, en cierto sentido, es calcular el gozo, pero al mismo tiempo calcular la anestesia. No sé si me explique. Estás calculando tu gozo sexual, estás calculando fantasías, tu placer visual, estás calculando lo dionisíaco, ¿no? Con el vino, pero al mismo tiempo lo estás usando para sobrellevar la cuestión del trabajo, del rendimiento, porque si no, enloqueces, ¿no? Sí, fíjate que yo, bueno, ya te había contado que estoy trabajando en un ambiente industrial. Y la neta sí he visto un buen de cosas. Digo, no voy a hablar mucho de esta cuestión, pero o sea, sí. Drogas, masturbación, hasta, pues eso lo vemos como muy radical, pero incluso tomarte un refresco, una bebida energética, estar con los dulces, o sea, algo que te mantenga por lo menos despierto. O sea, si no te va a drogar, por lo menos que te mantenga despierto. Estaba pensando en Pulpo. ¿Tú crees Pulpo el tema? La cuestión del panóptico, ¿no? Que como hay ciertas necesidades biológicas y fisiológicas y que no escapan de la fábrica, que no escapan de la cárcel, que incluso diríamos podría que no escaparan de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y que lo que hace que te reprimas, yo creo que es el sentido de vigilancia, ni siquiera que te estén vigilando directamente, ¿no? ¿Por qué reprimes masturbarte en una prisión? Por el panóptico de Jeremy Bentham, ¿no? Sí. No sabes, puede que sí, puede que no. Pero no tienes las certeza. A mí lo que se me haría interesante de estas experiencias que sacas tú de la fábrica, es que me imagino que hay panóptico ahí. Sí, y aún así se practica la masturbación, ¿no? ¿Sabes qué es lo que siento que pasa? O sea, porque sí están las cámaras ahí. Igual pasa lo que tú mencionas, no sabes si te están viendo o no. Sin embargo, es esta cuestión también como de rebeldía, como de ir por las grietas de que pues, lo voy a hacer y ahí veré a ver qué pasa. A ver si me dicen algo el día de pago o si me descuentan y todo, pues ya sé por qué. Pero lo voy a hacer, o sea, esta cuestión de dejarlo al azar, de dejarlo a la ahí se va, ¿no? Y fíjate que ya hay un problema más radical que yo veo, ¿no? Que el panóptico y el capitalismo se ha perfeccionado con los algoritmos y las matemáticas. Ahora ya no solo es la cámara o el arquetipo de vigilancia, ¿no? Sino con la tecnología, las cámaras, los algoritmos de Facebook, todo queda registrado. Es como si el panóptico fuera de 360 grados. Sí. Y ahora fuera esférico. Y me parece que es más difícil de escapar de una forma esférica o encontrar los puntos ciegos o las grietas. En ese sentido me parece un poco más terrorífico, pero sí tendríamos que pensarlo y viendo es como que Foucault llama los anormales o que otros llamarían como los rebeldes, ¿no? Y me parece que en esos puntos ciegos están las posibilidades. Porque si te pones a pensar de fondo, es una reivindicación o es un grito por reclamar el estado de dionisíaco, el estado de placer. No solo es masturbarte, es reclamar que te fue arrebatado ese espacio privado, ¿no? Absorbido por la fábrica. Y hay un buen tema de análisis, ¿no? Cómo hay todavía momentos, manifestaciones de resistencia de esa totalización, llámese capitalista o biopolítica, ¿no? Yo creo que más capitalista, porque la fábrica se rige por la ganancia, ¿no? Que sí hay mucho de biopolítica, ¿no? Yo creo que en las formas de control, pero insisto, el monstruo más grande, insisto, ¿no? Sí, de hecho uno de los lemas principales en todas las fábricas es esta cuestión de que la producción no puede parar. No estamos esclavizados a la producción. Yo creo que también es algo que va por ahí. Ya para ir cerrando, tenemos varios comentarios. Dice Mili Bravo, ¿y a sus asesorados no los saluda? Claro que sí. Saludos a todos mis, ¿cómo podremos decir? Mis compañeros.
todos mis compañeros, ¿no? También De Carla, pedagogía, perdón. de tercero A, tercero B, tercero C, séptimo B, séptimo C. Sí, a ¿no? todos para todos, que no se y a sientan. todas, compañeros, ¿no? Que andamos en las mismas. También Carla CS nos dice un saludo y un abrazo para ambos. Es agradable escucharlos. Muchas gracias, Carla. José dice saludos amigo Jesús, mi estimado, un saludo compañero. Gracias. Saludos de vuelta. Shane Muñoz Rendón dice saludos maestro, un gusto escucharlos. Mili Bravo dice también es como un no vive, solo existe. Creo que se refería un poco a esta cuestión de drogarse para rendir. Ujú. Hernández Bemoc Laureano dice el profe Chucho. No, pues muchas gracias Y por, ya, con por todos todas los- las expresiones de no sé, como de ¿cuál sería la palabra? De apoyo, de acompañamiento, ¿no? Les agradezco, me siento afortunado. Somos Wow. afortunados de estar acá en Sí. este momento. Exactamente. Y ya para terminar, ¿algún mensaje final que quieras dar? No como conclusión, porque si no, pues no seríamos dialécticos. No, entonces, yo sí, creo que lo más dialéctico sería sumérjanse en lo negativo, es lo que yo diría. Y no lo digo desde un sentido de fatalismo. No, lo negativo abre. Niego, pero al mismo tiempo que niego estoy pensando en qué crear. Sumérjanse en el lado negativo. Ténganle paciencia a lo negativo. Porque muchas veces se malinterpreta hablar de dialéctica negativa. Sí. O sea, se toma como una cuestión pueril. Y te vas con lo inmediato. O sea, ¿no? y Ay, sí. qué negativo. Ah, exactamente. A eso me refiero. No. Y también es algo que se está difundiendo con No. estos cuates que te digo Sí. de internet. O sea, no seas negativo, sé Aquí- positivo. El problema es el exceso de positividad. Sí, o sea, aquí el problema. Ponte la camiseta. Échale ganas. Sí. Pero al mismo tiempo que hay, ¿no? Y con conceptos como resiliencia y demás, que nada más que es el exceso de positividad. Yo soy mi propio jefe, yo puedo, pero estás al mismo tiempo autoexplotándote. Sí. El problema no es la negatividad, es la positividad y el exceso de positividad. La negatividad diría, no lo acepto, no lo quiero. Tengo que encontrar otra manera Algo de más. escapar, ¿no? Eso es lo que me anda rondando ahorita la mente. Entonces les podríamos decir, sean menos positivos y sean más negativos. En un Exactamente. sentido dialéctico. Ey, Y con eso cerramos la segunda emisión del podcast Factotum, Literatura y Sociedad. Un gusto tener a Jesús Arenas Lara la noche del día de hoy. Y pues nos vemos en la tercera emisión ya del próximo podcast de Factotum, Literatura y Sociedad. Yo soy Gabo Resillas. Muchas gracias. gracias. Disculpen el audio.